de nuestra actividad laboral. Y no por eso eres menos estilosa, más estilosa ni nada, simplemente, bueno, pues te adaptas. Todo tiene que llevar tu sello de identidad, como nos dices tú siempre. Eso es, salvo que vayas con un uniforme, porque en tu trabajo tienes que llevar un uniforme, pero aún así... a la entrada y la salida del trabajo esto, también. Ay, que sí, que hay que dejar el sello de identidad en todas partes. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente. Bueno, pues Elena, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y por iluminarnos en este caso con los 2000. Muchísimas gracias. A vosotros. Buen día. Buen día, con Ángela Madrazo de 11 a 1 en Teiba FM. Y como cada semana tenemos el placer de contar con la mano, con la experiencia de alguien que forma parte de ANPIR, de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes. En este caso tenemos el placer de tener aquí en Buen Día a Aina Sastre. Buenos días. Hola Ángela, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, muy bien, muy contentos de tenerte aquí en Buen Día para hablar de un tema tan relevante. Sí, es así, también yo encantada de participar con vosotros y sí, el tema de hoy me parece muy interesante ya que está muy presente en los medios recientemente. Es. Claro, es que es un tema del que venimos hablando en la actualidad de forma más continuada y que, por cierto, es un dato bastante positivo. Sí, bueno, hoy vamos a hablar del suicidio y la conducta suicida y sí, me parece que es algo positivo ya que no sé si lo que pasaba hace años atrás es que como que se ocultaba ese tema en la sociedad. Había tabú. Exacto, había un tabú, cierto estigma, tanto por las personas que habían pasado por esa situación como con el resto de la sociedad que ha sido testigo de ello. Incluso los medios de comunicación en muchas ocasiones han formado parte de ese tabú, de ese estigma que, por cierto, a día de hoy, parece que lo vamos poco a poco superando, pero que no está todo el trabajo hecho. Claro, yo creo que eso pasaba por que se asociaba que el informar los medios del suicidio pues podía producir un efecto llamada. Claro. Y cuando los estudios dicen todo lo contrario, que no es así, que no se produce este efecto. Y sí que parece importante que se pueda hablar, ya que permite concienciar a la sociedad, pero claro, también es importante cómo hacerlo, que se pueda hacer desde el respeto con el mayor rigor posible. Por supuesto, bueno, todo esto se enmarca dentro de una situación en la que poco a poco sí que como sociedad intentamos o tratamos de hablar más acerca del tema o incluso concienciar acerca del tema. Por ejemplo, hoy te tenemos aquí en Buen Día, en Teiba FM, pues para hablar sobre ello. Y me parece que lo vamos a hacer desde dos fases o dos puntos de vista diferentes. Exacto. Yo quería contaros un poquito, por una parte, que cuando hay un intento de suicidio y luego qué pasa cuando ya se produce el suicidio, cuando la persona muere. Y, bueno, cuando hablamos de suicidio nos referimos a la conducta suicida, que va desde los pensamientos de la muerte o pensamientos en quitarse la vida hasta pasando por el intento de suicidio, intento autolítico, que es cuando uno intenta quitarse la vida, pero no llega a hacerlo, es decir, que no fallece. Y ya por último pasaríamos a lo que es el suicidio consumado, cuando la persona fallece. Claro, es algo que se puede dar en cualquier clase de personas, es decir, no hace falta que haya un trastorno mental, y sí que cuando aparece, pues sí que es muy importante contar con la valoración por parte de un especialista. Claro. Que suele asociar estas ideas a un intenso malestar psicológico, a un sufrimiento psíquico. Por eso sí que nos parece súper importante valorar y intervenir, porque claro, es una persona que está sufriendo y necesita ayuda. No podemos generalizar ningún caso, cada caso es único, porque es verdad que la conducta suicida es un fenómeno muy complejo
que ya se juntan tanto como factores más de antecedentes en salud mental, las circunstancias de cada uno, rasgos de personalidad. Por tanto, es muy difícil generalizar sobre ello. Ujú. Y lo que te comentaba antes, no siempre hay un trastorno mental. Se puede dar la conducta suicida sin tener un diagnóstico. Ujú. Claro, puede ser una de las partes más complicadas en torno al tema. Claro, al no ser necesario ese diagnóstico, al no ser necesario ese trastorno, eleva, entiendo, el porcentaje de la posibilidad. No sé si me estoy explicando y si estoy en lo cierto. Exacto, porque al final son personas que al no haber un diagnóstico previo, pues también como que no tienen disponibles los recursos de asistencia psicológica u otros recursos. Se genera mucho desconcierto. Además, también se ve que la persona que lo sufre, es muy difícil poder hablar de todo eso. ¿A quién recurres? ¿Con quién puedes hablarlo? Claro. Porque también aparece ese propio sentimiento de culpa, de estoy yo pasando por esto, ¿cómo puedo yo pensar esto? Ujú. Claro, todo esto, no sé si se enmarca dentro de una situación en la que las alertas, aquellos indicativos que nos pueden poner un poco más alerta con respecto al tema, son más difíciles de percibir, yo creo, puede ser por la sociedad o por las personas que rodean. Sí, es así. Sí que es verdad que muchas veces se habla de que le había notado un cambio, por ejemplo, tanto en el ánimo como en la forma de relacionarse, un poco que es verdad que sí que se percibe ese cambio, pero como cuando uno no lo expresa, cuando uno no sabe por lo que está pasando, pues el entorno no sabe cómo manejarlo, no sabe Claro. cómo reaccionar. Uh-huh. Y también, aparte que te comentaba antes que estaba el sentimiento de culpa por tener esas ideas, también está el sentimiento de vergüenza por comunicarlo. Claro. Es decir, cómo va a responder el otro cuando yo cuente eso. Pues eso sí que es importante a nivel de sociedad, que como evitar juicios cuando una persona habla de que tiene pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte. Uh-huh. Claro, aquí me surge una duda y yo creo que es algo bastante común y que sí que es cierto que he visto que se ha tratado a través de las redes sociales, se ha hecho viral incluso en algunas ocasiones. Y es que cuando alguien te da esa alerta, ese aviso, existe la falsa creencia popular de que es algo para llamar la atención, cuando no sé si desde su punto de vista, bueno, ¿estamos en lo cierto o no como sociedad? No sería una llamada de atención, sino una petición de ayuda. Uh-huh. Que al final, aunque uno se quede con el plano superficial, no lo va a hacer o no ha hecho nada para quitarse la vida o está reclamando atención, bueno, algo le está pasando a esa persona que está sufriendo y necesita ayuda. Y por eso ahí es importante que se pueda recurrir a un especialista. Uh-huh. Claro, todo esto pues se enmarca dentro de una situación muy complicada. Estábamos mencionando el tema de los intentos, o sea, estábamos en la fase del intento no sé si existen, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad si tenemos a alguien a nuestro alrededor que nos está intentando pedir ayuda o que nosotros podemos llegar a pensar que lo está haciendo? Como muy bien comentabas, estabas hablando de ese intento. Lo que sí que sabemos es que el haber ya sufrido un intento de suicidio es el factor de riesgo principal para volver a tener otro. Uh-huh. Y en función de cómo se encuentre la persona, en función de cómo sé si es una situación más de urgencia, pues podemos acudir a un servicio u otro. La primera acción, en caso de una persona que no esté esa situación de urgencia, sería acudir al centro de salud, al médico de atención primaria, para que le pueda derivar a la unidad de salud mental que le corresponda. Y si es una situación que tiene esa urgencia, pues sería acudir a un servicio de urgencias para que lo valore un profesional en dicho servicio y que decida qué hacer, cómo poder actuar. Que al final esa responsabilidad no caiga sobre la familia o la propia persona, que sea un profesional
que valore muy bien cada caso y qué es lo que necesita esa persona en ese momento. Claro, todo porque, esto... Sí. No, porque como al final es algo que ante el suicidio se puede prevenir, se puede actuar. Cuando esa persona está pidiendo ayuda, pues hay que dársela. Por supuesto. Bueno, todo esto se enmarca dentro de esa situación que hemos comentado aquí en más ocasiones con sus compañeros, y es que puede ser que esos servicios primarios no sean los que necesita la sociedad hoy en día. Exacto. Al final, en un caso de esos, la atención primaria es la puerta de entrada. Como que al final es el primer escalón, pero claro, no se puede hacer una contención de una conducta suicida desde primaria. Bueno, se puede hacer parcialmente, la parte que le toque al médico de familia, pero sí que me parece primordial la intervención de un especialista. Claro, por supuesto. Y que esa persona pueda hacer el seguimiento adecuado. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero sí que el papel clave de la atención primaria estaría en la detección. Porque al final también ahora es verdad que estamos en contexto de pandemia y que las circunstancias son excepcionales, pero sí que al final los profesionales de atención primaria son el acceso directo a las personas, a la población, que al final pueden conocer muy bien el cupo que tienen, los pacientes que tienen, y pueden estar atentos a algunos cambios, o si pacientes que a lo mejor ya hayan tenido a lo mejor algún cuadro depresivo previo, o que al final también tienen esa relación de confianza, que al final es su médico, su enfermero de toda la vida, que les es más fácil abrirse con ellos y poder comentarlos y que ellos puedan tomar las acciones oportunas. Por tanto, sí que es verdad que la atención primaria tiene un papel clave en todo esto. Por supuesto. Bueno, hemos hablado de esa primera fase y me gustaría tratar también la segunda, porque, claro, entiendo que sea una situación muy complicada y que en ocasiones nos enfoquemos más en la primera y no valoremos la importancia que puede llegar a tener la segunda fase. Exacto. Cuando una persona se suicida, pues claro, ya es una situación irreversible, y ahí pues queda sobre todo la familia o su entorno, que muchas veces o no se lo esperan o sí que lo sabían, y aparece ese sentimiento de culpa de no poder hacer nada. Luego, respecto al entorno, a lo mejor ya no tan cercano a la familia, o a la persona, suelen aparecer dos reacciones. Por una parte, la rabia, como que cómo ha podido hacer eso, que tiene hijos, tiene familia, tiene amigos, cómo les ha dejado así, como que rabia por una actitud egoísta por parte de la persona. Y la otra reacción que suele pasar es como el desconcierto, como que uno no sabe qué hacer, como ese shock, como que en realidad te ha hecho eso, en realidad te ha quitado la vida. Suelen aparecer esas dos reacciones. Volvemos a lo que yo decía, lo que comentaba antes respecto a los intentos de suicidio. Al final, intentar como evitar esa postura de juicio. No sabemos qué le estaba pasando a la persona, no sabemos por lo que estaba pasando, y también como que intentar hacer otra lectura de ver cómo sufría, como para poder llegar a tomar esta decisión. Por supuesto. No sé si como sociedad, una de las dudas que me surgía es si somos una sociedad que juzga una vez que ocurre una decisión de este tipo y si tendemos a banalizarlo. Es decir, no sé si, por ejemplo, se me ocurre los últimos casos que hemos podido ver de personas así relevantes que han sido actualidad a nivel nacional. Me parece que ha sido Verónica Forqué, la última persona de la que hemos conocido esta situación. Como sociedad, ¿tendemos a banalizarlo o a juzgar, a ponernos desde un punto de vista, no sé si poco apropiado? Sí, en el caso de Verónica Forqué, claro, el caso en sí no se puede valorar porque no se sabe, por lo que es un fenómeno muy complejo y que no tocaría valorarlo en plan qué pasó, qué le pasó. Tampoco tenemos la necesidad. Sí Exacto, pero sí que a nivel de sociedad
sí que se ha visto ese revuelo más mediático, más sensacionalista, que eso sí que me parece algo que están las dos partes, como esa parte más sensacionalista y por otro lado otra parte que sí que se habla ya más desde el respeto, desde la conciencia, que es al final hacia dónde debemos que ir. Yo creo que sí que hay un cambio, pero aún existe un poco esa postura. Claro. Pero bueno, me quedo yo con la lectura, con la parte de que está cambiando, que al final la sociedad está tomando conciencia, tiene otra visión menos crítica, menos juicio, más tolerante, y yo creo que me parece algo positivo de cara a la salud mental y de cómo se está tratando el suicidio a nivel de población. Claro, todo esto en una situación en la que como sociedad, entre comillas, y lo veníamos repitiendo a lo largo de la charla, nuestra responsabilidad es evitar juzgar, o sea, eso es primordial como sociedad. Exacto, el evitar juzgar y al final cuando tenemos a una persona de nuestro entorno que está pasando por una situación en que puedan aparecer pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, pues yo creo que el simple hecho de acompañar, de dar apoyo a la persona, es lo que me parece algo clave a nivel de sociedad. Es algo que podemos hacer cualquiera y el simplemente estar acompañando y ayudar a la persona que pueda pedir ayuda, con eso ya es más que suficiente y me parece clave. Claro, es muy curioso porque no estamos hablando de solucionarle los problemas a nadie, sino de acompañar durante esa fase y acompañar a la hora de pedir ayuda. Exacto, porque ya si hubiese que hacer algo más, pues ya sería el profesional quien lo valore y que ya muchas veces cuando una persona está en seguimiento, sobre todo por ejemplo en casos de menores, en niños y en adolescentes, que también se ha visto que en el 2020 hubo casos de suicidio en menores, pues también en estos casos, claro, la implicación de la familia es fundamental, ya de una forma como más activa, que no solo el trabajo que se puede hacer con los profesionales, sino el trabajo que también se puede hacer por parte de la familia. Claro, por supuesto. Bueno, todo esto, como decíamos, dentro de ese papel de acompañamiento, nos mencionabas los datos de 2020 en menores y sí que es cierto que la actualidad últimamente nos venía diciendo que es un tema que comienza se ha disparado, podemos asegurarlo. Tiene que ver con el tema de los trastornos a raíz de esa exposición a las redes sociales, a raíz de ese confinamiento domiciliario. Sí, yo creo que también el confinamiento jugó un papel clave. El hecho de que al final todos como que perdimos nuestras rutinas, el contacto social, que al final uno, fue clave el aislamiento social, aunque parezca redundante, pues algo que nos afectó a todos. Al final somos seres sociales y el hecho de que una persona estuviese en un momento más frágil a nivel de salud mental, pues cuando aparece algo en el entorno como fue la pandemia, pues sí que puede llevar a que uno se desestabilice más a nivel psicológico. Y el papel de las redes sociales, pues claro, también está esa parte en que uno, desde ahí donde me parece a mí que es la parte más conflictiva, esa parte de el idealizarlo, el mostrar que uno tiene que siempre estar bien, que puede con todo, pues claro, choca mucho con la realidad que tiene cada uno. Esa contradicción, esa disonancia, pues lleva a un mayor sufrimiento psicológico, sobre todo en población más vulnerable como es la población adolescente. Claro, es que es una de las palabras que me parece clave que podemos destacar de esta charla que hemos mantenido contigo, y es que la población vulnerable, bueno, pues necesita, como decíamos, ese apoyo y ese acompañamiento. Aina Sastre, muchísimas gracias por acercarnos un tema, por un lado tan complejo y por el otro, bueno, pues tan interesante y tan necesario como sociedad. Muchas gracias, Ángela. Sí, un tema muy complejo, pero bueno, que también yo me quedo con la parte de que en vuestro espacio le habéis podido dar visibilidad y
que lo hemos podido tratar desde el respeto y desde el rigor. Por supuesto, es lo más importante, me parece, de este espacio, poder tratar temas así de forma tan respetuosa y, por supuesto, de la mano de los profesionales, bueno, pues expertos en el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo hoy. Buen día. Venga, buenos días. Teiba Cantabria 101.4 y Teiba Besaya 104.8. Se escuchan por todo el mundo online. Teiba FM, la que faltaba. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left or something. Y así nos hemos acercado hasta la 1 de la tarde en este viernes 28 de enero, en el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre y en el Día Europeo de la Protección de Datos. Yo me voy a ir, les voy a dejar con Pelayo López la actualidad a nivel local y el resto de programación aquí en Teiba FM. Pero de hecho les voy a dejar con Peter Gabriel, con este tema, con Don't Give Up. Hasta el lunes a las 11. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good. Though I saw it all around, never thought that I could be a faintant. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees that burned down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up. Please don't give up. Got to walk out of here. I can't take anymore. Gonna stand on that bridge, keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flowing. That river's flowing. Moved on to another town. Tried hard to settle down.